Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, el lunes 15 de agosto del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche nuestro programa Comité de Domingo, conducido por Ale Costa, que estuvo muy bueno. Estuvo el abogado Javier Albán comentando sobre las salidas constitucionales a la crisis política, y también el sociólogo Omar Coronel, explicando pues cuál es el nivel real de respaldo que tiene el presidente Castillo en las organizaciones que ahora está pretendiendo movilizar, como los ronderos. Pero vamos con las noticias de esta mañana, porque hay bastante que ha salido anoche en los programas dominicales que vale la pena comentar. Quizá lo más importante es que se ha confirmado la entrega a la Fiscalía por parte del ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, de papeles escritos supuestamente con puño y letra del presidente Castillo, en los cuales se alude a los casos de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policiales, que recordemos es uno de los 6 casos por los cuales la Fiscalía investiga actualmente al presidente. Se trataría, según Panorama, de un papel con una anotación hecha por él, supuestamente por el propio presidente, diciendo, abro comillas, coronel Marco Marín, Casa Militar, debe ser relevado por coronel Ejército Peruano, Bocanegra, cierro comillas. Antes Castillo se había reunido con su amigo chotano, Augusto Bocanegra Gálvez, y le había este último recomendado pues que ascienda a sus hijos, uno de ellos Ciro Bocanegra, coronel de Tacabamba, quien fue asignado a la Casa Militar de Palacio. Hay una curiosidad adicional en el caso de Ciro Bocanegra. Técnicamente está operando como parte del gabinete de asesores del presidente y por tanto no está subordinado a la Casa Militar. Aparte de este caso, Pacheco habría entregado otro papel que dice, abro comillas, General Olivera, de tránsito a la escuela PNP, también comisiones, pases a retiro, cierro comillas. Se refiere en este último caso a Juan Olivera García. Estos papeles eran entregados pues a Pacheco para que él, como secretario general de Palacio, se ocupara de ejecutar esos cambios. Lo consiguió con Bocanegra, mientras que con Olivera hizo la gestión, pero no fue exitosa porque este último no quiso aceptar el cargo que le ofrecieron. Lo que va a tener que hacerse aquí es una pericia grafotécnica para confirmar si efectivamente la letra del presidente Castillo o es la letra del presidente Castillo o no. Fíjense que ya no estamos hablando de meras declaraciones de testigos o colaboradores eficaces, sino de evidencia documental. Así que cuando el presidente Castillo o su abogado dicen que lo están acusando sin pruebas, pues no es del todo cierto. De hecho, como han comentado algunos abogados anoche, es presumible que la Fiscalía tenga ya muchas más pruebas de las que se han hecho conocidas, lo que explicaría pues que esté avanzando tan rápido en los casos contra el presidente, al punto que se hayan dispuesto órdenes de captura, incluso contra la hija adoptiva de la pareja presidencial y quizá próximamente también contra la primera dama. Ahora, de los casos que se siguen contra el presidente, el de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Policiales no tiene quizá el peso que tendría frente a la opinión pública si aparece evidencia irrefutable de que el presidente ha recibido sobornos, actuando pues como parte de una organización criminal, que es de lo que se le acusa pues en varios de los casos. Tendría pues que acreditarse que ha habido ingreso de dinero a sus cuentas o que efectivamente otras personas han estado actuando como testaferros suyos. Voy a pasar esto último en un instante, pero un detalle que se ha hecho conocido también respecto del testimonio de Bruno Pacheco, según Panorama, es que él dice que cuando estalló el escándalo por habérsele encontrado los $20.000 en efectivo en su oficina de Palacio, que justamente se presume que era pues un pago en contraprestación a estos ascensos irregulares, Pacheco recibió una llamada de Jaime Vázquez Castillo, otro sobrino presidencial, que es hermano de Fray, de quien no se ha conocido mucho hasta el momento, pero según Pacheco, este otro sobrino lo llamó para amenazarlo de muerte. Le habría dicho, abro comillas, estás jodiendo a mi tío porque no renuncias o te voy a matar, cierro comillas. Lo particular en este caso es que cuando el programa enfrenta a este sobrino presidencial con esta versión, no la niega, sino que dice que no tiene por qué darle explicaciones al medio. Así que aparentemente este era el sobrino que hacía las veces de matón. Otra confirmación que habría dado Pacheco es sobre la cercanía entre el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y la familia presidencial. Medina le habría dicho a Pacheco que, abro comillas, la obra de agua en Anguía la iba a trabajar con Lilia y Jennifer, cierro comillas, con lo que estaría pues ya involucrando directamente a la primera dama, además de la hija adoptiva de la pareja presidencial. El Comercio, en una nota de Rodrigo Cruz, pone la lupa justamente en 3 obras que fueron adjudicadas por la Municipalidad de Anguía en noviembre pasado, exactamente a la misma hora, por los mismos miembros de comités de selección. Es decir,
salieron como por un tubo, días después de que el gobierno de Pedro Castillo aprobase un decreto de urgencia que le asignaba pues mayor presupuesto para obras a la municipalidad de Anguía. Es bastante irregular que esas 3 obras se hayan evaluado y aprobadas todas en apenas una hora, según los expertos en contratación pública que cita el diario. Además, uno de los miembros del comité de selección firma como ingeniero cuando es en realidad sociólogo. Eso sería suficiente para anular esas adjudicaciones, pero además ha aparecido evidencia fotográfica de la cercanía de Orlando Coronel, que es otro de los miembros de ese comité de selección, con Yonel Díaz, socio fundador de una de las empresas, Aciel Ingeniería y Construcción, que ganó una de las obras en cuestión. Coronel trabajó además con Jennifer Paredes cuando ella era trabajadora, empleada, digamos, de la municipalidad de Anguía. Recordemos que Jennifer Paredes transitó por la llamada puerta giratoria del Estado, porque estaba un día como funcionaria pública en la municipalidad de Anguía y días después estaba, según confesión propia, trabajando en la empresa constructora de su amigo Hugo Espino, que era o quería ser contratista de esa misma municipalidad. Otro detalle importante, cuando capturan al alcalde de Anguía, José Lenín Medina, en Lima, quien manejaba el auto era Daniel Príncipe Collazos, quien ha reconocido, según leo en La República, que es amigo y vecino de Rocío Pintado Cruz, la dueña de Grupo Constructor Parasol, que es esta empresa a la que la Municipalidad de Anguilla le entregó por adjudicación directa una obra de 19,5 millones de soles, esta famosa obra vial que pasa frente a la casa de la familia de Pedro Castillo, que fue adjudicada luego de que el alcalde Medina se reuniera hasta 4 veces con el presidente en Palacio. Daniel Príncipe vive al costado de Rocío Pintado, en Ventanilla, pero le dijo a Cuarto Poder que no tenía idea de que ella hubiese ganado un contrato con la municipalidad, a cuyo alcalde él estaba trasladando por Lima, como si fuera su chofer, además de llevarlo al mismo sitio de masajes que Samir Villaverde ha confesado que llevaba pues, a los sobrinos del presidente. En fin, hay más información que va apareciendo sobre la conexión entre el Ministerio de Vivienda y las obras que se habrían ofrecido a empresarios cercanos al entorno presidencial. Cuarto Poder dio cuenta de una reunión que se hizo en agosto del año pasado, es decir, ni bien había asumido el gobierno, en una casa en Surquillo, en la que altos funcionarios de ese ministerio, incluidos el asesor del ministro Salatiel Marrufo, la entonces viceministra Elizabeth Añaños y la directora de presupuesto Jacqueline Castañeda, le presentaron un plan de obras públicas valorizadas conjuntamente en más de 2.000 millones de soles a personas como Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa Casa de Zarratea, el amigo empresario del presidente Abel Cabrera y el ya mencionado alcalde de Anguía. ¿Por qué se haría una reunión así en un domicilio privado? El asesor Marrufo y la funcionaria Castañeda han negado que esa reunión se haya producido, pero los demás han preferido no hablar al respecto. Sobre Salatiel Marrufo, este apareció entrevistado en Punto Final de Latina y cuando se le preguntó por las visitas al Ministerio de Vivienda de Hugo Espino, el empresario amigo de Jennifer Paredes, Marrufo salió con una teoría bastante inverosímil. Dijo que Espino, empresario que se estaba adjudicando obras millonarias, en realidad quería ser contratado como asesor en comunicación o community manager del ministerio, supuestamente para, entre comillas, hacer contactos. Esto es bien difícil de creer. Recordemos que Marrufo fue asesor del entonces ministro de Vivienda, Einer Alvarado, pero antes fue asesor del alcalde de Anguía, José Lenín Medina. Así que los vasos comunicantes aparecen pues por todos lados. El presidente Castillo, mientras tanto, salió a decir de manera genérica, como suele hacer cuando rara vez se pronuncia sobre estos temas, en Huánuco, que, abro comillas, condeno las actitudes oscuras que toman el nombre del presidente y de un ministro y van pues a los ministerios a pedir un espacio y a veces están coludidos con otra cosa, con aquella trágica y negra historia y malas costumbres para meter el sencillo del pueblo a su bolsillo. Eso no lo vamos a permitir. Cierro comillas. Ya ni siquiera son personas, sino, entre comillas, actitudes oscuras las que cometen aparentemente delitos. Es bien curioso, pero cuando el propio presidente convoca a organizaciones para que salgan a su respaldo, literalmente les dice que les va a dar, entre comillas, espacios en los ministerios. Es decir, como que ya no parece ser novedad para nadie, que es él mismo el que está habilitando de manera pública incluso a esas, entre comillas, malas actitudes. A estas alturas, como les he comentado en podcasts anteriores, si bien hay 6 investigaciones fiscales abiertas contra el presidente, hay 2 temas en particular donde la evidencia de corrupción es muy fuerte. Uno es lo ocurrido en el Ministerio de Vivienda bajo Einer Alvarado y su conexión con la Municipalidad de Anguía y la familia de la primera dama, y otro es lo ocurrido en el Ministerio de Transportes bajo Juan Silva, Samir Villaverde, Karenin López y los sobrinos del presidente. Haya demasiadas conexiones y coincidencias como para generarse uno
convencimiento de que ha habido pues corrupción en ambos ministerios, direccionando obras o entregándoselas a empresas fachadas cercanas al entorno presidencial. Como decía anoche el abogado penalista César Azabache, en punto final, la Fiscalía, con lo que se ha venido conociendo en estos y otros casos, ya ha logrado, digamos, tener o generar hipótesis muy sólidas de involucramiento del presidente y de su entorno cercano en actos de corrupción. Toda vez que existe presunción de inocencia, la defensa del presidente no tiene que probar esta última, pero sí tiene que por lo menos sembrar dudas respecto de las tesis de la Fiscalía y demostrar por qué estas no encajan o hacen asunciones pues sin sustento probatorio. Es decir, el presidente tiene que al menos hacernos dudar de lo que se dice o que lo que se dice sobre él es falso. Pero no solo no lo hace, sino que ni siquiera parece considerar necesario hacer el esfuerzo. Cuando lo cita la Fiscalía, él guarda silencio, no da respuestas a través de los medios de prensa y no explica tampoco nada cuando va al Congreso, como la última vez que fue a dar el mensaje de la Nación. Y encima toma acciones para obstruir deliberadamente las investigaciones en su contra, o hace cosas como mantener esperando a fiscales y policías por hora y 15 minutos cuando tenían una orden judicial para entrar a Palacio. Dicho sea paso, la Fiscalía ha pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad, de videovigilancia, digamos, para ver si mientras ellos estaban esperando, Jennifer Paredes pudo haber salido por otra puerta de Palacio. El abogado del presidente, Benji Espinosa, que hace rato ya se quedó sin argumentos razonables y ya se puso en plan de decir cualquier cosa, salió a decir que no pueden entregar esos videos por razones de seguridad nacional. Eso no tiene mucho sentido. No se está pidiendo meses de grabaciones, sino la grabación puntual de lo que ocurrió en esa hora y 15 minutos que hicieron esperar a policías y fiscales en Palacio, en el que no hubo reuniones vinculadas a temas de seguridad nacional, se presume, porque el presidente no estaba en Palacio, estaba fuera, y además porque su agenda supuestamente es pública. Así que este es un pedido bastante razonable que un juez debiera poder admitir, para que sepamos pues si facilitaron o no la huida de Jennifer Paredes de Palacio. Si no lo hubieran facilitado, el gobierno debiera tener incentivos para entregar esos videos y demostrar pues que efectivamente no pasó nada de eso. Pero el que no entregue los videos es justamente lo que resulta bastante sospechoso. Una última noticia de plano local: las Fuerzas Armadas están aparentemente muy cerca de capturar a Víctor Quispe Palomino, camarada José, líder de los remanentes de Sendero Luminoso en el Bravo. Ha habido incursiones a lugares donde estaban los senderistas y el intercambio de fuego ha dejado a 2 terroristas abatidos y lamentablemente también han perdido la vida 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Pasando rápidamente a temas internacionales, me alegra ver que el escritor Salman Rushdie, quien fue víctima de un cobarde ataque en una presentación la semana pasada, cuando fue acuchillado varias veces, ya está aparentemente fuera de peligro, que probablemente pierda un ojo. Su agente literario dice que ya puede respirar por su propia cuenta, aunque tendrá una larga convalecencia, según leo en el país. El atacante ha sido identificado como simpatizante de Hezbollah, un grupo militante libanés que es pro-Irán. De hecho, Irán ha condenado el ataque, pero ha dicho algo así como que Rushdie, entre comillas, se lo trajo él mismo. Recordemos que el escritor de los versos satánicos recibió por este libro, de hace más de 30 años, una fatwa del ayatollah Khomeini de Irán por considerar que se había burlado del profeta Mahoma. Una fatwa literalmente pidiendo que sea ultimado, que lo asesine. Ok, un comentario que he dejado para el espacio de la reflexión del día, en el que quiero referirme muy brevemente, porque tampoco es que justifique darle tanto tiempo, al Zapato Gate, es decir, esta discusión que se ha generado tras difundirse unas imágenes del presidente Castillo en las que se ve a un par de agentes de la policía amarrándole los pasadores en la calle mientras él estaba en una visita oficial. Los defensores de siempre del presidente, como el ministro Salas, han dicho pues que tiene lumbalgia y que no se puede agachar, aunque también se le vio corriendo, o que el chaleco antibalas no le permitía hacerlo, aunque algunas imágenes parecen mostrar que no llevaba chaleco antibalas. Pero luego ha surgido este argumento de que el presidente, entre comillas, personifica a la nación, y que por tanto no debe ser visto haciendo cosas mundanas como amarrarse los zapatos, o que en todo caso merece algún tipo de trato privilegiado por la posición que ostenta. No estaría pues el gobierno reaccionando a esta discusión si no fueran conscientes de que en efecto se ve mal que el presidente no necesariamente obligue, pero sí permita que otros le amarren los zapatos cuando podría él prescindir de esa ayuda y hacerlo él mismo. No creo, dicho sea paso, que sea denigrante que una persona le amarre los zapatos a otra, pero un presidente debiera estar siempre buscando, por su posición de poder, evitar pues que se le perciba como una persona que manda a hacer a otras personas cosas que no corresponde o que aprovecha pues el poder que tiene para
tener pues, ciertos privilegios. En las redes han circulado imágenes de otros presidentes amorrándose ellos mismos los zapatos, como comparando, digamos, con el caso de Castillo. Yo recuerdo mucho un caso de un primer ministro holandés, si mal no recuerdo, a quien se le cayó el café que estaba llevando, y las imágenes pues lo muestran como él mismo se puso a limpiar el piso en lugar de esperar que alguien lo haga por él. Es indigno para la institución o la investidura presidencial que se muestre el presidente haciendo algo así. Creo que, y aquí viene el punto de fondo, existe un anacronismo en la forma, en lo que dice hasta cierto punto nuestro sistema legal, que señala que el presidente, entre comillas, personifica a la nación, que es un rezago, pensaría yo, del trato que se pensaba o se le daba a los reyes y reinas cuando se creía pues, que tenían un derecho divino a ejercer ese poder. Yo creo que los presidentes en democracias liberales merecen respeto, por supuesto, pero no porque, entre comillas, personifiquen a la nación, sino porque guardar respeto hacia ellos o hacia cualquier otra persona debería ser algo que damos por hecho en una sociedad civilizada, porque es lo correcto, digamos. Pero estas cosas que decimos, como que el presidente personifica a la nación, que los congresistas son, entre comillas, los padres de la patria, que es otra frase que yo también disfruto mucho, me resultan en lo personal anacronismos absurdos que solo sirven pues, para inflarles la cabeza a los políticos y hacerles creer que están por encima de los demás. Hay que recordar que los políticos son antes que nada servidores públicos, son representantes subordinados a los intereses de quienes los ponen en esa posición de poder. No son los dueños de sus cargos, ni tienen pues un derecho divino para que los traten como realeza. No deberían tener derecho, por ejemplo, a pasarse la luz roja cuando les dé la gana, que es algo que pasa aquí con muchos políticos. Necesitamos cambiar pues esa visión que solemos tener alimentada por ellos mismos, ¿no es cierto?, en las que ellos se presentan como si estuvieran por encima de los ciudadanos. Es al revés, los ciudadanos estamos por encima de los políticos en el sentido de que nosotros somos los principales y ellos son nuestros representantes. No hay nada de indigno en que un político se reconozca como representante de alguien más, al contrario, es la responsabilidad más honorable que podría tener alguien, particularmente la de ser presidente del país, es decir, representante de todos los peruanos y peruanas. Pero es una responsabilidad, digamos, que la gran mayoría de políticos pierde en el momento mismo, digamos, en el que reciben el poder, porque ahí es cuando pierden de alguna manera la humildad y sienten que han conseguido tener pues, una suerte de posición que los pone, como les decía, por encima de los demás. Y los políticos tienen que ser conscientes siempre que los ciudadanos somos los que les hemos dado ese poder y que tienen por tanto que rendir cuentas hacia la ciudadanía. El incidente de la amarrada de los zapatos es algo completamente anecdótico y muy poco relevante, digamos, en la gran escala de cosas, pero si lo que vemos ahí es una manifestación más de un sistema, digamos, que hace creer al presidente y a los congresistas que desde el día que fueron elegidos ya no tienen que rendirle cuentas a nadie, eso pues debiera preocuparnos, ¿no? Debiera preocuparnos que la investidura presidencial sea utilizada, o la parlamentaria de la misma manera, como excusa para que presidente y congresistas no se sientan obligados a responder, sobre todo cuando se les imputan delitos, como es el caso del presidente Castillo. Esto ciertamente es muchísimo más importante que quien le amarre los presidentes al presidente, pero todo forma parte de un mismo sistema que, como les digo, les hace creer a los políticos que son más importantes de lo que son y que les hace pensar que merecen pues, ciertos privilegios que los demás no tenemos, aun cuando estén, en teoría, trabajando para nosotros, aunque la impresión que tenemos muchos de ellos es que justamente están trabajando para ellos mismos. Pero en fin, vamos a dejarlo por ahí ahora. Que esté muy bien, que tenga un buen día y una buena semana y ya nos vemos pronto. Adiós.